Hola a todos, vamos ya con el caso general de extremos condicionados en el que hay varias restricciones. Entonces, suponemos que tenemos una función f y m funciones g1, g que van de un dominio de Rn a R. Típicamente el dominio es todo Rn, pero bueno. Y supongamos que son todas ellas de clase C1 en D. Es conveniente, bueno, para evitar problemas posteriores, que m sea menor que n, estrictamente. Entonces, nuestro objetivo va a ser el siguiente: buscar máximos o mínimos de f sujeto o sujeta a las condiciones siguientes, condiciones o también se llaman ligaduras. G1 de x1 xn igual a 0, G de x1 xn igual a 0. Es decir, se tienen que verificar simultáneamente m restricciones. Antes de nada, para poder escribir de una forma más compacta, vamos a introducir un poquito de notación. Vamos a llamar g mayúscula a una función que va de Rn a Rm y que contiene las m restricciones anteriores, g1, g como cada una de sus funciones componentes. Entonces, con esta notación podemos escribir el conjunto m, llamarlo, al conjunto de los puntos del dominio D que verifican las m ligaduras, es decir, g1 de x1 xn igual a 0 hasta g de x1 xn igual a 0. O podemos escribir de forma más compacta el mismo conjunto anterior como el conjunto de los puntos de D, tales que g mayúscula de x es igual a 0. Es decir, estamos escribiendo simultáneamente las m ecuaciones. Vale, pues entonces hay que establecer primero lo que entendemos por un extremo local o relativo condicionado a unas ciertas ligaduras. Entonces, definimos que un punto A de m es un extremo local, o también se dice relativo, de la función f condicionada o sujeta a la ligadura g de x igual a 0, que en realidad contiene m ligaduras, como hemos dicho, si existe un r mayor que 0, tal que en todos los puntos de la bola centrada en A y de radio R que estén en el conjunto M, es decir, intersección con M, se verifica o bien que f de x es mayor o igual que f de A, en cuyo caso diremos que A es un mínimo local de f condicionado a la ligadura, o bien, lo que está en rojo, f de x menor o igual a f de A, en cuyo caso diremos que A es un máximo local de f condicionado a la ligadura. Una vez entendido esto, el problema que hemos llamado antes almohadilla rojo, o sea, nuestro objetivo, nuestro problema de buscar máximos y mínimos de f sujeto a ciertas condiciones, este problema también se puede escribir como buscar los extremos locales de f restringido a m. Es decir, utilizaré las dos notaciones indistintamente. Y aquí necesitamos, antes de enunciar el teorema fundamental, que es el teorema de los multiplicadores de Lagrange, necesitamos introducir un pequeño detalle técnico que es preciso después. Si ese conjunto M, que hemos dicho antes que está definido por el conjunto de los puntos que verifican M ligaduras, tiene un punto A, pues vamos a distinguir entre los puntos de M que son regulares y singulares. Se dice que A es un punto regular de M si el rango de la matriz jacobiana G' en A es igual a M. Aquí tengo que hacer notar que esta matriz G', lógicamente es una matriz de tamaño m por n, por lo que hemos dicho m es menor que n, con lo cual decir que el rango de G' es igual a m significa que el rango es completo por columnas, por filas, es decir, el rango es máximo por filas. Y una vez hecha esta precisión técnica ya podemos ir al teorema de los multiplicadores de Lagrange, que dice así: si f restringido a m presenta un extremo local en un punto regular A de m, o lo que es lo mismo, un extremo de f condicionado a las ligaduras correspondientes, entonces existen unos números lambda1, lambda sub m, tales que el gradiente de f en ese punto A se puede escribir como combinación lineal de los gradientes de g1, g2, g en el mismo punto A. Y a esos coeficientes, lambda sub 1, lambda sub m, se les denomina multiplicadores de Lagrange. Entonces, de aquí concluimos que si queremos buscar los extremos locales o relativos de f
con las restricciones o ligaduras que están contenidas en g de x igual a 0, lo que podemos hacer es buscar las soluciones del siguiente sistema. Este sistema que aparece ahí, el asterisco verde, y que tiene m más una ecuaciones. Por una parte, el hecho de que el gradiente de f se pueda escribir como combinación lineal de los gradientes de g sub 1, g sub m, y por otra parte, las m ligaduras, porque no hay que olvidar que el punto correspondiente tiene que pertenecer al conjunto m. Este sistema será un sistema no lineal, típicamente tendrá soluciones, aunque podría no tener solución, y hay que señalar que, todos los extremos locales que busquemos son soluciones de asterisco, pero las soluciones de asterisco no necesariamente son extremos locales, es decir, las soluciones de asterisco son solo candidatos a ser extremos locales de f condicionados a la ligadura. Y en la práctica, en lugar de resolver este asterisco verde, muchas veces se utiliza una función que se denomina función lagrangiana. La función lagrangiana me sirve para resolver exactamente lo mismo, es decir, dado el problema que hemos llamado asterisco en rojo, es decir, el problema de hallar los extremos locales de f sujetos a unas ligaduras, se denomina función lagrangiana asociada al problema, a esta que tenemos aquí, a L de, por una parte, x1, xn, y por otra parte, los multiplicadores lambda 1, lambda m, se define como la función f menos una combinación lineal de las funciones g sub k. Vale, pues bien, hay una propiedad que es fundamental, que es la siguiente. Las soluciones de asterisco verde, que son las soluciones que queríamos buscar, los candidatos a ser extremos locales de f, coinciden con los puntos estacionarios de la función lagrangiana. Y por tanto es muy habitual que para resolver el problema que nos ha ocupado, el asterisco rojo, en lugar de considerar el sistema escrito como asterisco verde, lo que se hace es escribir la función lagrangiana y buscar de ella los puntos estacionarios. Todas esas soluciones serán candidatos a extremos locales de f. Y en el próximo vídeo veremos ya ejemplos concretos de cómo se hace el cálculo. Aquí termina la parte teórica de extremos condicionados y termina este vídeo.